Willkommen zur ersten virtuellen Buchmesse in Deutschland, der Runde der Schriftstellerinnen aus Deutschland. Pueden comenzar, gracias. Bueno, gracias Renzo. Bueno, menos mal que tuvimos esta ayudita de que nos dijeran el alemán, porque yo, la verdad, no aprendí mucho del alemán. Aprendí de que no es lo mío. Así que bueno, bienvenidas a esta feria, un país distinto, muy distinto al que veníamos manejándonos. Em, y bueno, tenemos que ir con estas escritoras. La verdad que acá sí diría yo que absolutamente desconocidas para mí, porque de los otros países más o menos tenemos alguna noción, ¿no? De alguna escritora, al menos una, pero en esta vez absolutamente desconocidas para mí en lo que respecta. No sé a ustedes, pero este, vamos, encima los nombres son también medios complicaditos de los apellidos, medios complicaditos de pronunciar, no sabemos si los vamos a hacer bien. Bienvenida Lidia desde Uruguay, bienvenida Rosa desde Bolivia y Luciana también desde Uruguay. Vamos a comenzar con esta ronda de escritoras. Bueno, empezamos con Lidia, Rosa, Luciana, después yo y después hacemos la segunda ronda. Así que bueno, Lidia, gracias por estar y bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcela, y también agradecer a Aula, que es quien hace el lazo primordial, y a vos, que siempre estás trabajando y sos la gran conductora de la literatura, digamos. Sos la gestora de sacarnos a todo esto. Ujú. Bueno, traje dos poetisas alemanas. La primera es Nelly Sachs, que fue una poeta y dramaturga alemana sueca. Nació en 1891 y murió en 1970. Ella emigró a Suecia en el año 1940, huyendo de la persecución nazi. Su obra está marcada por el Holocausto y aborda el sufrimiento judío a través de un lenguaje simbólico y místico, influenciado por la Cábala. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1966 y es conocida por obras como En las moradas de la muerte y Eli. Lo que le voy a leer se titula Estamos lastimados. Estamos lastimados que creemos morir si la calle nos arroja una mala palabra. La calle no lo sabe, pero ella no soporta tal carga. No está habituada a ver que se deserraje sobre ella un Vesubio de dolores. Los recuerdos de tiempos antiquísimos están estirpados para ella. Desde que la luz se hizo artificial y los ángeles juegan solos con pájaros y flores, o sonríe el sueño de un niño. Bueno, ese es el trabajo que les traje de Nelly Sachs, alemana, nacida en 1891 y fallecida en 1970. Muchas gracias. No, gracias Lidia. Y hay una cosa que sí encontré, si bien no es que busqué, sino que me di cuenta al buscar y al leer los datos de muchas escritoras, es que como que se dividen en tres: alemanas propiamente dichas, por así decirlo, judías, o sea, alemanas, pero de origen judíos, y también hay, porque yo encontré una que ella todavía es raro que yo busque, digamos que todavía vivan, siempre busco mujeres que ya no están con nosotros, pero en este caso me gustó una que a lo mejor la digo, espero tener tiempo para decirla.
eh, aquellas que viviendo en las dos Alemanias nacieron, digamos, cuando todavía las Alemanias estaban separadas, entonces tienen ese recuerdo de haber Mm. vivido en la Alemania Oriental y después poderse haberse unificado las dos Alemanias. Y todo eso les dio una impronta distinta a su escritura, ¿no? Así que vi como que hay muchas escritoras que pasaron por distintas partes de la historia de Alemania y su literatura se basa, digamos, básicamente en la parte histórica, ¿no? Que les tocó vivir. Bueno, Rosa, ¿a quién nos traes vos? Sí, en esta ocasión voy a, igual me costó un poquito conseguir poetas alemanas con traducción su poesía al español. Así es que ha sido un trabajito bastante interesante, pero sí valió la pena. Yo tengo a Hilde Domin. Hilde Domin, eh, colonia alemana, 1909, en Heidelberg, Alemania. Poeta hispanista nacida en el seno de una familia judía. Se exilia primero en Roma en 1932 y después en República Dominicana en 1940. En 1954 regresa a Alemania y trabaja como docente en las universidades de Frankfurt y Mainz. Es autora de una veintena de títulos y recibió distinciones como el premio Friedrich Hölderlin, el premio Rainer Maria Rilke y la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mela en el grado de comendador, máxima condecoración de la República Dominicana. Eh, Gadamer considera que Domin es la poeta del regreso y ella llegó a decir que el regreso, no la persecución, ha sido el gran acontecimiento de su vida. Encontró el lugar, el éxito de crítica desde el principio, la sensación general de que su voz era nueva en el sentido más fuerte, abre una segunda, tercera y hasta cuarta parte de su vida dedicada a la escritura y reconocida con los principales premios de Alemania. Con continuos viajes y lecturas, lo nuevo de su voz parece arraigar en una antigua idea, la sobriedad tal como la proponía Hölderlin, que ella formula como la relación entre excitación y pensamiento, vinculándola a una sentencia de Confucio: encontrar la palabra exacta para el tono sin voz del corazón significa no mentirse a sí mismo. Entre sus poesías he rescatado esta que dice y titula Casi suelta. Casi suelta va una palabra al agua del tiempo y gira y será usada o se sumergirá. Me olvidaste hace mucho. Yo ya no recuerdo a nadie, ni a ti, ni a nadie. Esta palabra mía para ti, esta hoja titilante, podría de cualquier árbol caer al agua. Esta es una poesía y otra que titula Casa sin ventanas. El dolor nos encierra en un ataúd, en una casa sin ventanas. La primavera deja ver las flores límpidas y más claras, sus aristas. Mi noche, una apuesta, un dado de silencio. El consuelo quiere entrar y no haya puertas ni ventanas. Enfurecido, amontona la leña. Quiere forzar un milagro y enciende la casa de dolor. Esa Hermoso, sería mi propuesta, Hilde Domin, alemán. hermoso, hermoso. Bueno, Luciana, Bueno, buen día a todas, gracias por estar acá en esta otra ronda. Eh,
Eso que vos decías de las mujeres que escribían son novelas Lansky que escriben, ¿no? Porque escriben sobre la historia que vivieron. Voy a hablar un poquito sobre Sarah Lark, que es una novelista que en realidad ella se llama Christine Good, pero tiene ese seudónimo de Sarah Lark Bachin, que es alemana, nació en 1958, tiene 67 años y escribe muy bonito, tiene como que ella va para atrás, ¿no? En la historia y va contando cosas de esa antigua Alemania que vos hablabas hoy. Eh, Ella tiene 4 trilogías, escribe muchísimo, los libros son muy gordos, como digo, tienen demasiadas hojas, pero dice que la lectura es muy llevadera, que te va atrapando y te va llevando a que quieras saber más lo que pasó, ¿no? Entonces ella actualmente vive en Alemania, ha pasado varios años en Nueva Zelanda, trabajó como guía turística, lo que la llevó a enamorarse del lugar. Tiene 3 seudónimos más, que no son estos, que no los encontré acá, pero uno que dice En el país de la nube blanca, que es una de las trilogías, Una promesa en el fin del mundo, Bajo cielos lejanos, El año de los delfines, y bueno, ella tiene muchísimas cosas bonitas para poder leer. En el país de la nube blanca, esa que me pareció un título muy interesante, La canción de los maoríes y El grito de la tierra. Son novelas con paisajes y en una muchacha que habla, que se llama Reseña pues, de la página 17, que habla de muchas escritoras y da reseñas de sus trabajos de su vida. Ella contó como que uno de los autores que dan origen a Alemania, a esa holandesa de países Australia e Inglaterra, son todas escritoras que escriben Lansky, ¿no? Que escriben sobre esas tierras, sobre esos lugares que no existen y que solo vamos a ver ahí reflejados en las novelas, que nos podemos visualizar los paisajes que ellas están narrando. La protagonista es una mujer que se desembarca en un viaje a tierras exóticas a Europa para trasladarse a una tierra que fuera colonia de la potencia europea. La protagonista tiene que interactuar con la cultura de los indígenas que viven en esas tierras. En el país de la nube blanca hay una amistad que se construye en un viaje y que perdura para toda la vida. Ellas se conocen en ese viaje, pero siguen su amistad en el país de la nube blanca, en esta novela, y pasan muchas cosas. Hay una de ellas, que no me acuerdo si es Win o Helen, que ellas viven una situación de amor, pero que el amor cuando se casa cambia. El hombre no era como él escribía en las cartas y como le decía que le iba a tratar, sino que era totalmente machista, ¿no? Y ella pasa a vivir esa realidad que la compara con la de su amiga, por eso también se forja la amistad, y se van contando situaciones similares que le van pasando a las dos, entonces eso las va ayudando a crecer y a poder escapar de esa situación. Es una novela que me gustaría poder leerla, no tener solo la reseña esta en el país de la nube blanca, que sí, de otra manera no hubiera encontrado nada de esto. Y es muy interesante. En la tapa tiene mujeres con vestidos largos y capelinas y paisajes re lindos en la tapa de sus libros. Después dice el juego, la estación de las flores en llamas, el rumor de la caracola, la leyenda de la montaña del fuego. Es muy interesante poder leer un poco más de Sarah Lark, que es una escritora alemana que es actual, ¿no? Que ella todavía vive y que sigue escribiendo y sigue fluyendo con las novelas, que es una rama que no es mi estilo de escribir, pero es muy interesante poder conocer escritores que sí pueden lograrlo y en tantos tomos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de conocer a Sarah Lark. Aparte el argumento muy, muy común, ¿no? De los hombres que te prometen el cielo estando de novios y después es el infierno en la vida real, ¿no? O sea que Me no, mata. no, no muy, Me no muy mata porque lejos, juegan. no muy Juega con lejos, el amor y con la ilusión de que sea perfecto, ¿no? Y sí, bueno, es la desilusión. sí, 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 sí. Aparte que a las mujeres se las preparabas como para vivir esa ilusión, tenés que casarte, ¿no? Tener hijos y bueno, y que como que esa era la misión y la ilusión de conseguir el hombre.
Y a veces hasta elegido por la familia y bueno, nada, la verdad que bueno, fueron épocas. Bueno, yo la primera que voy a hablar es de Annette von Drost Hulshoff, que nació en una familia católica aristocrática en Münsterland, una región rural de Westfalia. Desde pequeña mostró interés por la literatura y la música, pero su condición de mujer dentro de un ambiente conservador limitó sus posibilidades de formación académica y presencia pública. Aún así, recibió instrucción privada en idiomas, historia, religión y música, lo que contribuyó a su desarrollo literario. Su obra se inscribe en el romanticismo tardío, no sé si les dije, era de 1797 y falleció en 1848. Por eso esto de haber recibido instrucción privada, obviamente porque las mujeres en esa época todavía no iban a la escuela, es importante, no dije el año, pero es importante destacar. Su obra se escribe en el romanticismo tardío, pero se distingue del romanticismo idealizado por su profunda observación del territorio natural y humano, especialmente la vida campesina, los conflictos de clase y las tensiones religiosas. Su poesía se caracteriza por una sensibilidad hacia el paisaje, que no es solo un fondo, sino un organismo vivo cargado de memoria y resonancia espiritual. También cultivó la narrativa, siendo su obra más celebrada la novela en versos Die Hundebusch o La judía de Toledo, donde aborda la culpa, el destino trágico y la violencia latente en la vida rural. A lo largo de su vida padeció enfermedades respiratorias y una salud frágil, lo que la llevó a periodos de retiro y reflexión. Poco reconocida en su época, su obra fue revalorizada en el siglo XX, cuando se destacó su aguda capacidad introspectiva y la solidez formal de su poesía. Bueno, obviamente que al traducirlo uno pierde la esencia, ¿no?, de la poesía, pero acá tengo dos. Una es el Sauco, que dice así: en la pradera silenciosa se eleva un viejo sauce, como si guardara en su tronco años de secretos sin nombre. Sus ramas se inclinan lentas como manos que rozan el tiempo, y una brisa leve le canta, un recuerdo antiguo del viento. Yo apoyo mi frente en su corteza, como quien busca abrigo, y creo escuchar en su savia el murmullo claro de un amigo. Esta está muy bonita. No sé si exactamente es así en alemán, pero como que en español queda bien. La segunda que encontré de ella, no sé si la traducción para tratar de ser entendible al español es así, pero no suena tan bonita como la otra, digamos, en la hierba. Dulce descanso, dulces remolinos en en la hierba, el fragante aliento de las hierbas a tu alrededor, un profundo, profundo y ebrio surgimiento, mientras las nubes como el humo se desvanecen en el azul. Cuando alrededor de mi cabeza, mareada y ebria, las dulces risas estallan oleadas, las voces amadas susurran y se deslizan como flores de tilo hacia las tumbas. Entonces, cuando los muertos están en tu pecho, cada cadáver se revuelve y se estira. Suavemente, suavemente respira. Mueve las pestañas cerradas. El amor muerto, la alegría muerta, el tiempo muerto. Todos estos tesoros enterrados, arruinados, se tocan con una nota tímida como pequeñas campañas tocadas por el viento. Horas más fugaces que el beso que un rayo de sol le da al lago de la mañana, que el canto de los pájaros migratorios que como perlas del cielo cae sobre mí escama sobre escama, que el destello iridiscente del escarabajo que corre por su camino soleado, que la presión caliente de una mano apretando su último, sin embargo, cielo, dame solo esto, te lo pido, solo por el canto de cada pájaro libre en el azul, un alma para llevar la canción a lo largo, solo por cada rayo escaso, mi borde de color, corriente chispeante, por cada mano que es cálida y me agarre, y por cada felicidad un sueño.
Bueno, se nota, es media rara la traducción, pero bueno, a lo lejos se entiende más o menos la intención de la autora. Como dije, le gusta interrelacionar mucho los elementos de la vida campesina y interrelacionarlos, ¿no?, con los sentimientos. Así que es lo que vi en este, ¿no? Por lo menos que habla de la hierba, del sol y todo lo relaciona con los sentimientos. Así que bueno, se llama, como les dije, Annette von Drost Hulshoff o Hulshoff. Nació en 1797, falleció en 1848. Bueno, Lidia, seguimos Bueno, contigo. la segunda poetisa que trajes es Else Lasker-Zuller. Nació en 1869 y murió en 1945. Else Lasker-Zuller fue una poeta y dramaturga expresionista alemana que emigró a Jerusalén debido a las amenazas de los nazis. Su obra incluye poemas, obras de teatro y prosa, a menudo con influencias orientales, y su vida estuvo marcada por el arte, la religión y el exilio. Su bibliografía principal incluye poemarios como Styx, que lo escribió en 1902, Meine Günther, que lo escribió en 1910, y Hebraisches Ballden en 1913, y también Mein Blaues Klavier, que lo escribió en 1943. Y el que yo traje para compartir con ustedes dice así: no conozco el idioma de este país frío y no puedo andar a su paso. Tampoco las nubes que corren puedo descifrarlas. La noche es una reina madrastra. Mis labios alumbran ya y hablan lo remoto. Y soy un coloreado libro de ilustraciones en tu falda. Siempre tengo que pensar en los bosques de los faraones y beso las afigies de mis estrellas, pero tu rostro teje un velo de llanto. A mis pájaros relucientes les extrajeron los corales. En los setos de los jardines se petrifican sus blandos nidos. Quien embalsama mis palacios muertos. Ellos llevaron las coronas de mis ascendientes. Sus rezos hundieron en el río sagrado. Bueno, ese es el poema que traje para compartir hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Sabés que es una de las que yo también leí, pero cuando me fijé que vos la habías elegido, bueno, nada, dije, vamos por otra, que ahí fue cuando encontré a esta otra poeta. Bueno, Compartir algo más de ella. Yo es lo que encontré. no, Viste no, que está, es difícil por la traducción. sí, sí, no, está bien. Yo primero busqué y después comparé como vos ya habías puesto y creo que Luciana también había puesto una escritora. Me fijé que no fuera que no estuviera repetida. No, no, por eso elegí a otras dos escritoras que veo cuál de las otras voy a decir ahora. Así que bueno, vamos con Rosa, con tu segunda Poetisa. poetisa, sí, o escritora. Ok. em, He encontrado a Müller. Erta nació el 17 de agosto de 1953 en Nischedorf, Banat, un lugar germanohablante de la región de Timișoara, en Rumania. Su familia pertenece a una minoría alemana, los llamados suabos de Banato, que llevan varios siglos asentados en esa región.
Su abuelo era granjero y comerciante y había sido expropiado bajo el régimen comunista rumano. Su padre, Joseph Müller, que se ganaba la vida como camionero, fue formado como nazi y sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en la SS. Su madre, Katharina Müller, fue deportada de la Unión Soviética en el 45, donde pasó 5 años en un campo de trabajo, realizando trabajos de reparación. Muchos de los hombres y de las mujeres del pueblo en que se crió Herta compartieron el mismo destino que sus padres. Según cuenta la propia Herta Müller, sus padres quedaron muy deteriorados tras las experiencias vividas durante la guerra y después de ella. No hablaban mucho de su pasado y ella creció rodeada de silencio y de tabúes. A los 15 años se fue a hacer el bachillerato a la ciudad de Timisoara, a 30 kilómetros de su pueblo natal. Allí tuvo que aprender rumano, lo que le hizo tomar conciencia de pertenecer a una minoría. Del 73 al 76, después de terminar el bachillerato, estudió filología germánica y rumana en la Universidad del Oeste de Timisoara. En esa época acudía a las reuniones del Grupo de Acción del Banato, a una tertulia de escritores idealistas rumanos alemanes, entre los que se encontraba Richard Wagner, su futuro marido. Este grupo se había fundado el 72 con el poema conjunto Engament, que todos los miembros habían firmado a modo de manifiesto en el que llamaban al lector a ser políticamente comprometido. El grupo fue disuelto el 76 por la Security de la Policía Secreta del régimen comunista rumano. Los autores se volvieron a reunir en el círculo literario Adam Müller Guttenbrunn de Timisoara, en el que Herta Müller era la única mujer. En los años posteriores a su llegada a Alemania, Herta Müller realizó lectorados en diferentes universidades alemanas y de otros países. Actualmente vive en Berlín, es miembro de la Academia Alemana de Oratoria y Literatura en Darmstadt desde el 95. En el 97 abandonó el Pen Club como forma de protesta por la decisión de reunir las asociaciones de Alemania del Oeste y del Oeste, tras la caída del muro de Berlín. Durante todos estos años siguió denunciando las acciones del servicio secreto rumano en varios artículos y conferencias. En julio del 2008 criticó una carta abierta al presidente del Instituto Cultural Rumano de Berlín por invitar a 2 ex informadores de la Security a un evento cultural. El 8 de octubre del 2009 se anunció que había ganado el Premio Nobel de Literatura, que reconocía su capacidad para describir con la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa el paisaje de los desposeídos. Müller destaca en sus obras que retratan los efectos de la violencia y la crueldad y el temor, generalmente ambientadas en la República Socialista de Rumania, bajo el régimen represivo de Nicolae Ceausescu, que ella misma vivió. Muchas de sus obras están narradas desde la perspectiva de la minoría alemana en Rumania y también constituyen un retrato de la historia moderna de los alemanes en el Banato y Transilvania. Su aclamada novela, el 2009, El Ángel del Hambre, describe la deportación de la minoría alemana de Rumania a los gulags soviéticos durante la ocupación soviética del país, donde fueron utilizados como mano de obra forzada para los alemanes. Müller ha recibido más de 20 premios hasta la fecha, y entre ellos el premio Klein del 94, el premio Ariston del 95, el premio literario internacional de Dublín el 98 y el premio Franz Welfare de Derechos Humanos el 2009, y reitero también el premio Nobel de Literatura el 2009 también. Entre sus poesías, generalmente no llevan títulos sus poesías, pero
Eh, yo creo que utiliza mucha metáfora y en ella explica, digamos, el sentir realmente del sufrimiento que han vivido en esa época, ¿no? En ese tiempo. Y dice así una de ellas, dice, madre se convirtió en una ortiga, padre se convirtió en un álamo. En lugar de esto me dijo uno durante la cena, todo amor se nos convierte en lampazo. Yo sé en lo que él se convirtió, y como yo me empaqueto, pero me gustaría hacer la espuma en la boquilla del clarinete, el penumbroso dinero de los ladrones, el flaco ladrido de los perros, contra la marca de las costillas de una chaqueta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas Unita más, gracias. Ah, tenés uno más, dale. sí, unita más que dice, y aquí está. Es más que no una poesía, pero creo que es interesante. Dice, a mediodía llegó el cliente con la pesada cabeza de madera pelada. Se sentó relajado delante en el taburete y dijo al señor Klein que lo cortara el pelo. Él iba a pagar toda la cuenta y después iría en coche a una boda. El señor Klein dijo, ¿estamos de acuerdo? Detrás del hombre comenzó con sus 10 encorvados dedos, a viajar a través de los vacíos y con la boca a zumbar como una herramienta. Bien, qué Interesante. bueno, qué bueno. Me encantó. Bueno, Luciana, Bueno, te traje una que se llama Úrsula Wolfel. Nació en Duisburgo, Alemania, el 16 de septiembre de 1922 y falleció en Heidelberg el 23 de julio de 2014. Fue una profesora y escritora alemana de literatura infantil. Es una de las escritoras más originales de la literatura infantil. En sus libros siempre hay un trasfondo de crítica social. En sus libros podemos ver una postura de defensa a la ecología y a los niños marginados. Tiene muchísimos cuentos. Uno se llama 29 historias disparatadas, zapatos de fuego, sandalias de viento, 30 historias de la tía Mila y campos verdes, campos grises. Y quería compartir con ustedes unas que me gustaron mucho, porque ella escribe hiper breves y disparatadas sus historias, como las del Prantocox, un ser inexistente que se imagina a sí mismo para poder existir. La historia de un hombre muy grande que se casa con una mujer muy pequeña y les cuesta encontrarse. La historia de una mujer a la que su marido acabó plantado en un tiesto como si fuera una flor. La historia de la mujer que adelgaza tanto que finalmente la encontraron como marca libros entre la página 48 y 49 de un libro. Y les voy a compartir una que se llama La historia de la cabeza de hierro. Un peluquero se quedó calvo. No le valió ninguna loción. Se cubría su cabeza calva con una peluca, pero a pesar de todo se sentía muy desgraciado por ser un peluquero calvo. Su mujer se compadeció de él, pensó, hay que probar todo, y a escondidas le llevó a su marido un frasco de loción de un abono líquido para plantas. Una semana después le empezó a crecer al peluquero un poco de hierba verde en la cabeza. La gente de la ciudad se asombraba y estaba entusiasmada. Enseguida se puso de moda la cabeza con césped. Pero el pelo de hierba solo crecía en las auténticas cabezas calvas. Pero todos los demás, el abono no daba resultado. Tenían que llevar una peluca imitando hierba o teñirse de verde el pelo normal. Pero enseguida se veía quién tenía una buena cabeza de hierba y quién no. Por eso la gente que tenía una cabeza de césped natural era muy envidiada por todos los demás. Sin embargo, los auténticos cabezas de hierba debían preocuparse de proteger de las vacas, caballos, ovejas y otros animales herbívoros. Por eso ya no iban tanto al zoológico. A uno de ellos, un canguro gigante le había vuelto a dejar calvo.
Son historias muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas, muy Y que bonitas de verdad. Después hay otra que dice, los personajes de Úrsula siempre le pasan cosas muy raras. Lo que hace Úrsula en realidad es exagerar hasta el límite las manías de los protagonistas, hasta que surge el absurdo. En realidad lo que hace es reírse de las costumbres, de las pequeñas manías y de los automatismos que todos tenemos. ¿Qué haría Úrsula para criticar la costumbre de un chico que se come las uñas? Pues probablemente empezaría contando que tener esa manía tonta e inocente, pero lo haría multiplicado hasta que al final el chico acabaría comiéndose sus propios brazos hasta el codo. Ella nunca diría es malo comerse las uñas, porque espera que los lectores saquen esas conclusiones por sí mismos. Los cuentos brevísimos suenan a veces a resumen de una historia. Es como si fueran apuntes o borradores de un relato que se podía contar con más detenimiento, pero no lo son. Sus historias están ahí breves y divertidas, y su fuerza radica precisamente en que con pocas palabras nos logra contar una anécdota sorprendente, disparatada, crítica y original. Ella es una de las... me encantó esto, me encantó de verdad y me gustaría poder jugar un poco con ese juego de palabras, ¿no? De hacer un disparate, de agrandar las cosas chiquitas, ¿no? Y que en realidad uno se dé cuenta de que es un problema, que es una manía, pero de una forma divertida. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de conocerla y de poder estar acá en estas rondas literarias que nos llevan a viajar sin pasaje y sin equipaje, pero que descubrimos cosas impresionantes. Muchísimas gracias. No, Luciana, yo cuando vos me dijiste que estabas buscando, viste que yo te encontré enseguida porque digo, bueno, voy a buscarle una lista porque no, no podés estar en un Zoom sin hablar de chicos, ¿no? De escritoras que hablan sobre chicos. Y esta me A parece, la bueno, literatura infantil me encanta, y de cada las vez que me encanta más. de las que te mandé, yo también creí que esta era un poco la que a lo mejor más te gustaba, pero bueno. Como dije, yo busqué a una escritora raro en mí que encuentre, que busque contemporáneas, pero esta vez sí porque me pareció muy interesante. Se llama Judith Jaslansky, nació en 1980, aún vive, nació en Greifswald, en el norte de Alemania, cuando todavía existía la República Democrática Alemana. Su infancia estuvo marcada por la experiencia de crecer en un país rodeado de fronteras, donde viajar estaba restringido. Quizás por eso, desde joven, se interesó en los mapas, en los territorios lejanos y en la imaginación como forma de desplazamiento. Estudió diseño de comunicación y luego historia del arte, desarrollando un estilo que combina la escritura literaria con el cuidado por el libro como objeto visual. Su obra no separa la literatura de la topografía emocional. Para Jalansky, los lugares también son relatos y los mapas son formas de memoria. En sus libros, la naturaleza aparece como espacio de contemplación, distancia y deseo, y su poesía se caracteriza por un tono reflexivo, preciso, donde cada imagen se dispone como si fuese parte de un dibujo claro y silencioso. Su búsqueda principal no es la descripción directa, sino la evocación de cómo la memoria transforma el paisaje. El espacio geográfico se vuelve también un espacio interior. El poema que elegí se llama Cartografía del Recuerdo, es una versión ampliada, traducción basada en texto de su ciclo poético sobre islas y ausencia. Dice así: todo mapa es un intento de contener el mundo, una línea tenue para detener el océano, pero la costa cambia, la arena se mueve, la ola escribe y borra sus palabras, traza una isla para recordarla, para que no se hunda completamente en el fondo líquido de la memoria. El contorno es incierto, como el rostro de alguien que amé, y ya no puedo describir con exactitud. Yo sé que estuvo allí, sé que su luz era real, aunque ahora viva en el límite de lo que callo.
Las islas desaparecen cuando no se las nombra. Así también desaparecen los días felices. Por eso dibujo, para que algo permanezca, para que en el mapa del silencio siga existiendo una costa donde regresar. Me encantó este poema, sinceramente me encantó esa semejanza, ese paralelismo que hizo entre los mapas, porque si uno se detiene a ver un mapa, tiene todo esto, ¿no? Costas, islas, y darles un significado a todas esas cosas es, bueno, poético, ¿no? Cartografía del recuerdo, llevarlo incluso a un amor que terminó. Me encantó. La verdad que no sé si la traducción es exacta, pero en español quedó hermoso. Eh, yo no sé si tienen a alguien más. Y también lo que me gustó de su historia es eso de que ella vivió en la parte alemana, digamos, que todavía no se había unificado, que todavía era soviética, que a lo mejor su amor por el tema de los mapas era que ellos no podían salir de su país, entonces estaban restringidos a su zona, ¿no? Así que la riqueza, creo, y lo que dije al principio, repito, de estas escritoras es que la mayoría vivieron distintas etapas de la Alemania, y muchas, aún siendo de Alemania, eran judías y vivieron también ese proceso, ¿no? De ser judía en Alemania, que no fue fácil, y que en un tiempo de la historia también, ¿no? De Alemania tuvieron o que emigrar o fueron asesinados, ¿no? En el Holocausto. Así que me parece interesante la sensibilidad de todas las escritoras que hemos destacado, porque cada una de ellas, como digo, vivió distintas etapas de la historia de este país, que es riquísima, ¿no? Yo ayer grabé un Zoom que va a salir mañana sobre el muro de Berlín y bueno, habla un poco sobre esa historia de ese tiempo que fueron dos Alemanias en lugar de una. Y bueno, lo que pudo haber influido en varios artistas de distintos, ¿no? Tanto artistas plásticos como escritores, esa parte de verse separados por un muro, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieren decir algo más, Lidia, algo más querés comentar. Pero Lidia no está, se me escapó. Rosa, no sé si querés decir algo más sobre... Sí, muchas gracias, no tengo nada más que agregar. Pasa que se Ujú. me corta un poco el wifi y por eso saco la imagen, para poder escucharlo mejor. Ok, ok. Yo quisiera agregar a una más, si ustedes no tienen, una también actual. Ella nació en 1945, se llama Ulla Hahn. Nació en Monheim am Rhein, en una familia obrera en la Alemania de posguerra. Su relación con el lenguaje se formó entre dos mundos, el habla popular, afectiva y directa del hogar y el lenguaje culto y académico que conoció a través de la educación. Esa tensión marcó profundamente su poesía, que se caracteriza por una claridad lírica que no renuncia a la emoción y por una búsqueda constante de reconstrucción de la identidad a través del recuerdo. Sus poemas exploran la infancia, el amor, la pérdida y el paso del tiempo como una corriente que sigue fluyendo dentro de la memoria. Julia Hamm retoma la tradición lírica alemana, especialmente Rilke y Hölderlin, pero las resignifica desde una subjetividad cotidiana, íntima, que habla desde lo vivido. Su obra plantea que lo personal es también parte de la historia colectiva. Cada biografía es un archivo de voces que la preceden. Este poema, también en versión ampliada y traducción basada en su ciclo sobre la casa natal, Yo se te llama digo porque he La casa pasado que me habita. dentro de, si bien Eh, Tenés que no, silenciar el micrófono, Lidia. No, creo que no. Bueno, La casa que me habita.
No es la casa la que extraño, sino el Ay, qué eco de pesada, mis pasos ella, mamá. pequeños corriendo por el pasillo, como si el mundo entero cupiera en una tarde. Las paredes guardaban el olor del pan tibio y la lluvia golpeaba las ventanas como un visitante conocido. Allí aprendí mi nombre, allí aprendí el miedo, allí aprendí a callar lo que dolía y también a guardar lo que era hermoso. No, No, son ay, lecturas de Lidia, poemas. Lidia me está. Bueno. ¿Sigo? Bueno, las paredes guardaban, voy a leer esta parte porque está muy buena. Las paredes guardaban el olor del pan tibio y la lluvia golpeaba las ventanas como un visitante conocido. Allí aprendí mi nombre, allí aprendí el miedo, allí aprendí a callar lo que dolía y también a guardar lo que era hermoso. No he vuelto y sin embargo regreso siempre. La casa se ha vuelto interior, un cuarto que llevo dentro, una lámpara encendida en medio del viaje. Nadie más sabe dónde queda, pero allá aún la reconozco cuando algo de pronto duele como antes. Me encantó este poema porque es verdad, esas personas Muy que, bonito. aunque no hayan vuelto nunca a su hogar, hay algo que siempre les recuerda ese hogar, ¿no? Sí, lindo. Eh, Lindo. y, se vuelve una casa interior, se vuelve una casa que está adentro, una casa que no se va más, ¿no? Que por más que viaje y viaje y viaje, siempre hay algo que le recuerda y le hace volver a esa casa. Si bien no es la casa que extraña, dice, por todo lo que pasó, miedo o cosas que ocultó, es la casa que siempre la va a seguir. Es muy interesante porque creo que nos pasa a todas, ¿no? Nos hemos ido del lugar físico o no. Yo les digo porque a mí me cuesta mucho volver a la casa de mi mamá y ahora está viviendo mi hija con mi nieto o nada, pero me cuesta volver sin verlos a ellos, ¿no? Hay algo que todavía me hace pensar de que si vuelvo a esa casa, a lo mejor ellos siguen estando ahí, ¿no? Y cada cosa es un recuerdo de lo que viví en esa casa, ¿no? Todavía no me puedo despegar de esa sensación, ¿no? De saber que en ese patio tomábamos mate con mi mamá y mi papá, no sé, este, está el nene corriendo, puede estar el perro, puede estar todo lo nuevo, pero no deja de haber un pasado. Los Creo recuerdos. que sí. Así que esto de la casa que me habita, creo que es así. Vos podés irte a otra casa, pero siempre bueno, no digo que todas las personas sean así, en mi caso me trajo eso, o sea, a lo mejor hay personas que no, que dan un portazo y chau, pero no, en mi caso sí existe sí, al 100 esta poesía. Bueno, me encantó muchísimo, como les dije, buscar, encontré, em, Yo tengo otra. sí, dale. Tengo una que se llama Annie Jacobs, que ella también escribe novelas y tiene una de La Mansión, ella es de Alemania, vive todavía, escribe muchas sagas, tiene la saga de Annie, que se llama Una casa señorial, una aristocrática familia, un amor inalcanzable, La Villa de las Telas, tiene tres sagas más, que es El legado, El reencuentro, La Villa de las hijas, Tormenta, Reencuentro, como que tiene un montón de novelas también que hablan un poco de esa época. La parte de La Mansión, que me gusta, que es de una Alemania de 1990, en época de guerra. Dice, Francisca no puede creer, Francisca es el personaje, ¿no? Que sea cierto, finalmente está de regreso a la casa familiar de los Vandranis. Jamás pudo olvidar los momentos gloriosos previos a la guerra, su deseo de una vida al lado de su gran amor, Walter. La guerra los separó y destruyó sus sueños, pero Francisca nunca abandonó la esperanza. Los tiempos de tormenta requieren coraje, decisión y una profunda creencia en el amor. Suenan campanas de boda en la mansión. Podría ser el comienzo de una época feliz, pero su nieta Jane lucha para construir un futuro en la mansión y se siente dichosa al lado de Willy. ¿Puede cambiarse el destino?
Nunca pudieron deshacerse de sus recuerdos y de repente el futuro ya no parece tan claro. Un hallazgo en el sótano vuelve a sacudir los recuerdos de la familia. Nada llega a su fin. Lo nuevo lleva otro vestido, pero canta la misma canción. Me parece que es algo muy interesante para poder recorrer toda esa Ujú, historia, y como eso que vos contabas de la casa de los recuerdos, acá pasa en esta historia y mm, está re linda para poder. Ahora me quedé con la intriga de qué encontraron en el sótano, mm. de cuándo vivieron esa familia en esa época, así que sería re lindo que podamos también poder investigar un poquito y si tenemos tiempo poder profundizar en esto. Sí, Ellos sí. también tienen otra que se llama Tiempos Gloriosos, Tiempos de Tormenta, Tiempo de Resurgir. La tapa son una mujer con moño de espalda frente a la mansión. Mm, Es romántica la mm. recomanancio y romántico. Ah, Recomanancio. Y bueno, bueno, y para terminar, quiero solamente decir algo que me quedó acá de Úrsula, que dice, un relato disparatado puede no ser cómico y uno de humor puede no tener un solo disparate, aunque con frecuencia vayan juntos, humor y disparate significan dos cosas distintas. Así sí. que bueno, ahí le dejo deberes para que si quieren puedan jugar con todo Sí, esto. me encantó lo de lo... bueno, ya teníamos 5 minutos, nos avisó, así que Bien. solamente yo voy a leer un poema cortito de la autora que nombró Lidia, que ya se fue, es Invocación al Silencio. Silencio, tú que habitas entre las palabras, enséñame a escuchar lo que no se dice. En tu reino donde nada hiere, donde el eco se hunde suave en la sombra, quiero entregar mi pensamiento porque el mundo grita, porque la historia arde, porque mi pecho no encuentra reposo. Silencio, acógeme en tu lecho tenue, déjame por un instante volver a ser solo latido. Me encantó este poema brevísimo. Bueno, solo nos queda despedirnos, ya debemos tener menos tiempo, así que gracias Luciana, gracias Rosa, Gracias a ustedes. gracias Gracias a ti, Lidia, aunque no Marcela. sé con quién estaba hablando Lidia. Pero bueno, no sé si se había escuchado bien mi poema porque se escuchaba que Lidia estaba hablando con alguien. Pero bueno, chicas, vaya, preparémonos para México, o sea, ya dentro de poquitos Ah, días, así que Alemania, México, ya era que dijo, sorpresa. sí, el equipaje, como dijo Luciana, ¿no? El pasaje sin equipaje. En diciembre, los primeros días, México los espera, así que volvemos a Latinoamérica y a un país que ya visitamos varias veces, pero como nada quedó grabado porque Facebook se lo llevó todo, podemos volver a recomenzar y a volver a traer incluso alguna repetida, porque no, yo en lo personal no me acuerdo ni de quién hablé. Así que no, sí. no. Nos vemos en México, Dios mediante, la última feria del año. Ya se termina el 2025, así que, bueno, gracias por estar y, bueno, por hacer este ejercicio de encontrar mujeres que como nosotras escriben en otra parte del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Adiós. Marcela, Luciana. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, seguimos Gracias. en Nos vemos. Un contacto. beso, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Lidia, Renzo. un besito. Chao, Chao, chao. 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 Abandonar. Bien, qué bien que estuvo. Ah, ¿cómo algo de acá? Ya me voy yo.
Ah, sí. Mm. Onde você foi? Aonde você vai? Onde? De onde você vem? Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Salí a Alemania con el sur de Alemania. ¿En serio? Me fui a México y está. ¿Cómo quedó? Súper. Lo tengo en la previa, porque tengo 3 para que salgan. Lo que pasa es que tú es en diciembre, ¿no? Sí, 5. ¿Qué es esto? ¿De portugués? ¿Y por qué no hablar en portugués? No te dice nada. ¿Por qué me grabaste hablando muda? Creo que hay música de fondo. Ah,
Tiene que rituchar, ¿no? Hay una música también. Voy a subir un poquito. La música brasileira. Bueno, Porque ahí, igual en diciembre, el rock cuando es antes, ¿no? Ahora, hoy vale el rock. Y hacer tu CD y ser, bueno, van a quedar los profesores. Entonces, bueno. mejor, creo que mejor. Ya, qué lindo. Recortaste cantidad, ¿no? Sí, claro.